es algo nuevo, inclusive no es algo personal, porque muchas veces la gente no entiende que esto no es personal. La palabra de Dios dice que la profecía no es de interpretación personal o privada. O sea que nadie puede tomar las cosas de la palabra de Dios, que inclusive toda la Biblia, en un 70 o 80% de la Biblia es profecía. Muchos creen que profecía nada más es Apocalipsis, y no es verdad. 70-80% de toda la Biblia es profético, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces el Señor ha venido tratando con su pueblo. El Señor ha venido buscando la manera desde un principio de intentar sacar al hombre de donde se estancó. Desde que el hombre pecó en contra de Dios y el Señor apareció con su mano de bondad y también con su ira, porque Dios es un Dios de amor, pero ya les he enseñado que no nada más es un Dios de amor como mucha gente habla y dice. No, la palabra de Dios también dice que también es fuego consumidor. Así es que quiero que me entienda que no os engañéis, dice la palabra de Dios. Dios no puede ser burlado. Entonces no podemos vivir creyendo que a Dios lo podemos manipular como queremos. Y en el Antiguo Testamento el pecado del hombre era tanto, pero tanto de verdad, que el Señor, escrito le enseñé la semana pasada, ¿qué fue lo que dijo? Rairé a todo ser de sobre la faz de la tierra. Rairé al hombre porque tiene de continuo en su corazón solamente el hacer el mal. Solamente había maldad en el hombre, y maldad en el hombre, y maldad en el hombre. Por eso el Señor mandó el diluvio, para acabar hasta con las hierbas, las plantas, las flores, los animales del mar, los animales de los cielos, las fieras del campo. El Señor lo acabó todo, porque el hombre tenía de continuo en su corazón solamente el hacer el mal. Pero había un hombre que era justo, dice la palabra de Dios. Uno solo, no más, solamente uno que era justo. Y a este el Señor le dio la oportunidad de ser salvo, y por lógica las promesas de la palabra de Dios: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y los de tu casa. Y se cumple desde el Antiguo Testamento lo que la palabra de Dios ha dicho y hecho. ¿Cómo? El Señor salvó desde el Antiguo Testamento a Noé, y también salvó a toda su casa. Me acuerdo que la palabra de Dios dice también, cuando Jesús vino a ser bautizado, dice que vino a Juan, y Juan le dijo: Señor, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti si eres tú el que me tienes que bautizar a mí? Y Jesús le dice: no, hazlo, porque es necesario que cumplamos toda palabra. Entonces Jesús venía cumpliendo todo lo escrito en la palabra, y Noé está cumpliendo todo el Nuevo Testamento en la palabra de ser salvos toda la casa. Entonces Noé fue salvo con su esposa, con sus 3 hijos y con sus 3 nueras. Fue lo único que el Señor salvó. Desde la antigüedad, aun a pesar de que el hombre ha tenido problemas graves y fue engañado y todo lo que usted quiera, entró dentro de nosotros el miedo. Y dice la palabra de Dios que por cuanto entró el miedo de nosotros fue hacia los animales. Y se fue corrompiendo toda la tierra, y entró la mentira, y entró la desnudez y la muerte de sacrificio de animales para poder vestir al hombre, y después la maldición sobre la tierra, porque Adán se vistió con hojas de higuera, y porque Caín mató a Abel, y la sangre reclamó desde la tierra al soberano Dios, y maldijo el Señor la tierra con espinos, con cardos, y hemos venido en una desgracia y en un destrozo enorme. Desde el principio el Señor quiso cambiarlo todo. Pero el Señor, al salvar a Noé, salvó también lo corrompido de sus hijos y de sus nueras y de su esposa, y se volvió a corromper la tierra otra vez. Tan es así que llegamos a uno de las descendencias de Noé. Noé tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Y de estas descendencias otra vez se llenó toda la tierra. Pero dice la palabra de Dios que uno de ellos otra vez volvió a hacer de las suyas, porque como no le había aparentemente costado todo lo que miró, el que pagó el precio de obediencia fue Noé. Quienes cooperaron a la obediencia fue su familia.
Pero Noé no dejó de ser despreciado, no dejó de ser desechado, de ser humillado, de ser ofendido, de ser difamado. ¿Cuántas cosas no hicieron con Noé porque estaba loco? ¿Quién iba a levantar una arca o un barco en medio del desierto si ni siquiera había agua? Estaba loco este hombre y lo tuvieron de por mal. Y yo estoy seguro que también sus hijos se burlaban de él, pero como era el papá y era bravo, obedecían a edificar esa arca, quizás hasta de mala gana. No sé si te ha pasado a ti que de repente tu papá, tu mamá te manda a hacer algo y ya por no estar escuchando a la vieja loca de mala gana lo haces. No sé, porque así hablan. Así hablan los hijos, hablan muy mal de repente de papá o de mamá, pero a la hora de comer me das más, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con todo esto? Sucede que la maldad se vino junto con la bendición de Dios con un hombre justo, y el Señor hizo un trato precioso cuando mató a todo. Hizo un trato, un arco iris de pacto, el cual permitiera que no hubiese más muerte, al menos por diluvio. Pero ahora nos encontramos con el problema de que uno de los hijos tiene en poco lo que ha sucedido. Uno de los hijos no entiende lo que Dios hizo, lo que costó estar un año en una arca, pero sin duda estar sustentados por Dios porque lo tuvieron todo. Yo estoy seguro que ni sintieron el año que estuvieron ahí porque el Señor algo hizo en ellos para que ni cuenta se dieran de los olores de los animales. Eso todo encerrado hiede. Si a veces no aguantas los pies de tu esposa, de tu esposo, imagínate en el arca. Esto era una hediondez, pero que no, de los hijos también, porque no, hombre, se bañan cada año. Entonces, imagínense nada más qué horrible estaba ahí la pestilencia en el arca, y ellos ni se dieron cuenta y nunca reclamaron nada, sino que todo lo toleraron, lo aguantaron, porque algo hizo Dios. También tuvieron alimento, porque algo hizo Dios. Todo lo tuvieron, pero se les olvidó en cuanto pisaron a tierra otra vez. Y así pasa con muchos de nosotros. Cuando tenemos grande y grave necesidad, buscamos de Dios con todo nuestro corazón, con la verdadera intención de que haga algo en nuestras vidas. O cuando estamos siendo bendecidos y recibimos un buen cheque o tenemos dinero suficiente, entonces nos sentimos que wow, qué tremendo, y hasta de Dios nos olvidamos porque lo tenemos todo. Pero cuando tenemos problemas graves y venimos delante de Dios a pedir, quisiéramos que Él hiciera un milagro en un segundo. Y no nada más eso. Cuando venimos delante de Dios, venimos desgarrados, con una desesperación. Job se atrevió a decir: maldígase el día en que se dijo varón es. Imagínese el dolor de Job para atreverse a maldecir su día. No pecó en contra de Dios, pero era tanta su carga, era tanto su dolor que maldijo su día. Tú no has llegado a maldecir tu dolor en tu vientre, en tu corazón, en tu mente, en lo que estás pasando. No has hablado mal cuando traes un dolor que ya no puedes con él y que sientes que te mata y no te mata. No has llegado a expresarte mal cuando hay una necesidad y resulta que no llega el dinero, no llega la comida, y ya se acumuló esto y ya se acumuló aquello y ya se acumuló otro, y ya sale un niño y ya entra el otro, y ya sale el otro niño y ya entra el otro, y ya se enfermó la esposa y ya se enfermó el esposo, y es de nunca acabar porque son maldiciones generacionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pedimos a Dios con todo el corazón, con toda la necesidad, y queremos que nos oiga y queremos que responda y que no se tarde. Queremos que haga algo ya y estamos desesperados. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues ¿cómo que vamos a hacer? Porque resulta que cuando tienes se te olvida quién es Él. Y cuando nos olvidamos quién es Él, hacemos esto. Capítulo 11 del libro de Génesis, versículo 1. Porque esto es lo que se hace cuando se te olvida el proceso de lo que sucedió en tu vida, de lo que pasó en tu vida. Se te olvida cómo estabas, cómo andabas, qué estaba pasando contigo, tu corazón, tus sentimientos, tu persona, todo, se te olvida todo. Y tienes en poco que hay un pacto ya, que hay un trato ya, que el Señor no te quiere dar más duro de lo que ya te diste. Él no quiere que sufras.
Y muchas veces no entendemos esto, y te lo voy a aclarar bien sencillo. Por favor, grábatelo de memoria, porque no lo voy a volver a decir. Es la primera vez y se me vino ahorita, no lo voy a volver a repetir. Hay una porción escritural, creo que es en el libro de Reyes, donde dice la palabra de Dios que una tribu vino en contra de Israel. Y Israel siempre le preguntaba, oraba al Señor: Señor, ¿irás con nosotros? Si Dios no iba con ellos, ellos no salían a pelear, porque si Dios no iba con ellos, iban a perder. Pero si Dios iba con ellos, iban a ganar. Entonces en una de esas se sintieron acechados y oraron al Señor y le dijeron: Señor, ayúdanos, porque estaban ya casi en la línea de batalla y no habían orado, no habían pedido, no se habían comunicado con su Dios, y oyeron el relinchar de caballos y de jinetes y se sintieron amedrentados y espantados. Dijeron: Señor, vienen contra nosotros y son más que nosotros, nos van a matar. Señor, ¿estás con nosotros? Y el Señor no contestó. Pero dice la palabra de Dios que a medianoche se oyeron espadas y se oyeron gritos y gemidos y se oyeron caballos relinchar y rebuznar, se oyó una gritadera, se oyó mucho escándalo. Y dice la palabra de Dios que Dios confundió sus pensamientos, y el mismo pueblo que venía en contra del pueblo de Dios, ese mismo pueblo sintió miedo, sintió temor, se vieron en la oscuridad, no se reconocieron y se mataron entre ellos. Entre ellos mismos se atacaron y se asesinaron. No llegaron al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque estos pidieron la protección de Dios y estos caminaron con su pensamiento y el Señor los cegó. Y cegados por el miedo, pensaron que era el enemigo y se mataron entre ellos. Así pasa con muchos. Piensan lo que quieren, piensan como quieren, no toman en cuenta a Dios. El Señor se aparta y con sus propios pensamientos se hacen pedazos, porque no tomaron en cuenta a Dios. Se matan solas, se matan solos con sus decisiones, porque su miedo, su temor, su desesperación les hizo matarse solas, matarse solos. Muchos se ahorcan, muchos se avientan de los puentes, se avientan a los carros. Muchos van y roban y asesinan o los asesinan. Muchos matan a los hijos, matan a la esposa, matan a la esposa. Es una cosa bestial, porque no tomaron en cuenta a Dios. Hay un pacto ya. Hay un pacto de protección. El Señor promete acordarse de la humanidad, que no debe derramar más agua para que su pueblo no perezca. Él no quiere que perezcamos, sino que corramos a un genuino arrepentimiento. Pero tenemos que entender que apenas pasas del problema, apenas pasas de la necesidad, apenas miras un huequito de luz y ya sientes que estás en el sol. Jamás debe de haber esa confianza extrema, porque estos se confiaron. Acababan de salir del pacto, no tiene mucho. Versículo 1: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y para pegarlo, en lugar de utilizar mezcla, utilizaron ¿qué? Pero buscaron cómo. Buscaron cómo hacer, se las ingeniaron para hacer. Vengan, hagamos, cosamos ladrillos y peguémoslo con cemento, con asfalto, peguémoslo. ¿Y qué más dice? Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. ¿Cuántos de ustedes han conocido la secta más mentirosa del mundo, Testigos de Jehová? Venga, lo invitamos aquí al salón del reino. ¿No ha oído eso? ¿Sí dicen así o no?
¿Por qué es la secta más mentirosa del mundo? Porque han profetizado el fin del mundo muchas veces y han mentido. ¿Por qué? Porque nadie sabe cuándo se va a acabar. La palabra de Dios dice que ni los ángeles que están en el cielo saben. ¿Cómo este hombre mentiroso va a creer que va a saber, o que Dios le va a revelar cuándo, ni que fueras qué? No hay uno solo en la tierra que reciba tal mensaje. No existe, porque aún Dios mismo lo reprueba en su propia palabra. Y si Él lo reprueba en su palabra, lo que hable quien lo hable está en el infierno, no es aceptable. ¿Por qué? Porque Dios no lo mandó. Es que Dios me dijo. No, Dios no te dijo, tu carne te llevó a decir. Porque han profetizado ya varias veces que se acaba el fin del mundo, y sus feligreses, tú los puedes mirar en las noticias, salen con sus millones a tirar el dinero para que la gente se lo lleve, y la gente se lo lleva, y al otro día no vino el que se iba a llevar a la iglesia, no hubo tal redención y se quedaron en la ruina. El hombre siempre haciendo planes y proyectos a su manera. Hagamos una cúspide que llegue hasta el cielo y hagámonos un nombre para nosotros. Hagamos un reinado para nosotros. Edifiquemos un castillo para nosotros. Hagamos una ciudad para nosotros. ¿Y qué de aquel que te salvó? ¿Y qué de aquel que te perdonó la vida? ¿Y qué de aquel que no te mató en el diluvio? Que te salvó dándote una oportunidad de vida, y todavía hizo un pacto de colores para advertir que en medio de su dolor por haberse entristecido al matar al hombre, Él se acordaría que tendría cuidado de nosotros. Aquel que prometió que estaría al pendiente de nosotros, ahora no está en tus planes. Y ese es el problema más grave del mundo entero, que quieren hacer todo, pero Dios no está en sus planes. Toda la gente le ha tenido miedo al coronavirus. Cerraron las iglesias, los pastores se acobardaron, los profetas no tuvieron revelación. Hubo un mentiroso ahí que mucha gente sigue, y así sigue toda la bola. La verdad no, a la mentira, porque va conforme a sus concupiscencias. Entonces dice la palabra de Dios: se amontonarán en las esquinas porque tendrán comezón de oír conforme a sus concupiscencias. ¿Y qué es lo que sucedió? Se le tiene miedo a todo, pero no se le tiene temor a Dios. Pero si escuchan al profeta hablando basura, pero si escuchan al predicador hablando basura, pero si escuchan al misionero, al apóstol, y es pura basura. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no ha cambiado en nada. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él sigue siendo fiel a sus promesas. Él no ha cambiado una sola letra lo que escribió. Él dijo a Juan: es justo que cumplamos toda palabra. Pero el hombre quiere hacer de la suya siempre. Nada más tantito salen del dolor, de la aflicción, del problema, de lo que sea, y comienzan a hacer de las suyas, y se les olvida que todavía debemos de seguir dependiendo de Dios. El no tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas nos va a costar muy caro. ¿Por qué? Porque todo lo que tú andas buscando proviene de Dios. Entonces tienes que tomar en cuenta al dueño de todo lo que tú estás buscando. Pero cuando te metes en medio de todo eso sin tomar en cuenta a Dios, eres un brincón, un saltón, un revoltón, dice la Escritura. Estás entrando a los parajes del Señor Jesucristo sin su autorización. ¿Por qué? Porque no le tomaste en cuenta. Tenemos que entender que no se puede vivir mintiéndonos o engañándonos así, abusando de que el Señor ya nos dio de su misericordia y ahora haga lo que quiera. No, por supuesto que no. Mientras más la misericordia de Dios en su vida, más el doblar de rodillas todavía. Porque si hay algo en lo que yo me quiero mover, es en la gloria de Dios. Yo no quiero salir de su protección. Yo no quiero ir sin su bendición. Yo no quiero ir a la calle solo. Yo no quiero caminar sin la presencia de Dios, porque yo no sé qué me espera en el mundo, pero Él sí sabe lo que tiene reservado para mí. Por
eso antes de tomar decisiones yo tengo que hablar con Él para bien y para mal. Siempre tenemos que venir delante de Dios sin olvidar que no podemos hacer planes solos. Como dijeron, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Versículo 5. Y descendió Jehová. Qué tremendo, se acababa de ir haciendo el pacto y ahora vuelve a descender. Ya tuvo problemas con Adán, ya tuvo problemas con Eva, ahora tiene una promesa con Noé y ahora comienzan los problemas con sus hijos. Porque no vino Noé en contra de Dios. Sus hijos, que les importa un cacahuate quién es tu Dios, porque a ti te faltan pantalones para alinearlo. Yo y mi casa, ¿cómo dice la palabra? Pero a mi hijo no le gusta. Ahí está la calle, papá. Vaya y adore a Baal, porque aquí se adora al Dios viviente. No me parece, gloria a Dios, dele gas. Yo no voy a perder mis bendiciones por usted. Me voy a morir, muérete, hijo. El Señor sabe lo que va a hacer contigo. No eres mío, estás prestado. Entonces no soy tu hijo. No, si eres mi hijo, pero estás prestado. Tu dueño está allá arriba. Yo no te doy vida, yo no te la quito. Es Él. ¿Quieres estar bien? Caminemos a la gloria de Dios. ¿Quieres estar mal? Ahí está la puerta, pégale. Maldición no vas a traer a mi casa. La basura para allá afuera. Pero nos falta valor para hacer lo que debemos de ser. Y por eso muchas veces no somos bendecidos. Y no es que seamos malos, es que no estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Se vinieron los hijos en contra del Dios que les había perseverado la vida y les había dado todo sin merecer nada. El Señor descendió, ¿por qué? Para ver la ciudad. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban. ¿Qué? 6. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Nada los va a hacer volver atrás de los planes que tienen. Porque prefiero quedarme en la casa, porque no me vaya a alcanzar el coronavirus. Es que la iglesia está infectada y es un lazo de infección fuerte, y mejor aquí la vemos en línea. Y pues mejor me voy a la calle, mejor me voy aquí, mejor me voy a trabajar, y necesito irme de compras, y necesito ir a lavar, y tanta excusa absurda que ponemos, que nadie nos hace cambiar de ello. No voy a ir a la iglesia, es que pues tengo un compromiso. Fíjese que se murió la viejita de no sé dónde, y pues ya está la muerta. Ahora qué pelas hay con la muerta. Pero nada le va a hacer cambiar, porque tiene espíritu de protagonista y quiere estar ahí para que le vean, para que sepan que ahí está. Ni pelaba la viejita, pero ahí está. Nunca se acordó de llevarle un pan, de llevarle una sopa, pero ahora ahí está, para que todo el mundo sepa que ahí está. Pero nadie le va a quitar del pensamiento lo que ya propuso, porque no tomó en cuenta a Dios, sino que quiere hacer su voluntad, sino que quiere caminar sin un Dios que se rige a lo que Él ordena, a lo que Él manda. Tenemos un Dios de ovejas, no tenemos un Dios de cabras. Los chivos no se salvan. No. El Señor mismo lo reconoció diciendo: a esto no los va a hacer cambiar nadie. Ya tomaron decisiones, tienen un lenguaje, se pueden comunicar bien, ya aprendieron a hacer ladrillos y a pegarlos con mezcla. Bueno, pues ahora ¿qué vamos a hacer? Ahora pues descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda el habla de quién. Por eso no nos ponemos de acuerdo.
Porque cada quien habla lo que quiere según su conveniencia. Y quiere engañar a Dios, o nos quiere engañar pensando que estamos iguales. Y no, no somos iguales. Habemos quienes hemos aprendido a Dios lo que su palabra dice, y hay quienes han aprendido al mundo y conforme a la palabra que se habla en el mundo. Y eso jamás ha sido ni será de edificación. ¿Por qué? Porque Dios tiene la palabra apropiada. Dios tiene la palabra correcta. Dios tiene los pensamientos apropiados. Un Señor, una fe, lo cual quiere decir creer lo mismo, sentir lo mismo, estar en lo mismo. Un bautismo. Un Señor de todos, por todos, con todos, por todos y para todos. Uno, no 1000 pensamientos. Pero hay 1000 pensamientos porque cada quien camina por su propio lugar, tomando sus propias decisiones, haciendo sus propios planes, haciendo sus propios proyectos, determinando sus propias causas, decidiendo lo que puede hacer o cómo puede o no debe de hacer. Y le voy a decir algo, está bien, pero a Dios no lo vas a cambiar. ¿Sabe cuál es uno de los problemas graves que se vive en las iglesias? Que las ovejas quieren manipular al pastor de cómo el pastor debe de dirigir las ovejas. Y están muy equivocados. Aquí el de la vara soy yo. Nunca en la historia, en lo que yo tengo, me he dejado manipular por nada ni por nadie. Aquí el pastor soy yo y la oveja es usted. Y usted está aquí para aprender. Lo que usted dice, no. Lo que Él dice. Yo solamente interpreto la palabra y te la enseño con pruebas tal y como Él hace. Tú la aceptas, tú la desechas. Pero el Señor ha traído mensaje de entendimiento para nosotros, para que comprendamos que tenemos que aprender en tomar en cuenta a Dios. Porque cuando tú tomas tus planes, cuando tú haces tus proyectos, cuando tú te determinas a hacer lo que tú quieres hacer, mira, ahora pues descendamos y confundámoslos ahí en su lenguaje, para que ninguno entienda el habla de su compañero. El Señor viene y confunde tus cosas, tus planes, tus proyectos. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar sus planes. El Señor los desechó. Se les acabó su plan, se les acabaron sus proyectos. ¿Por qué? Porque no tomaron en cuenta a Dios, que quería que fuésemos edificados mediante un pacto que Él había hecho ya, para que camináramos bien. Si Él había desechado al hombre, era porque el hombre tenía de continuo en su corazón solamente el hacer el mal. Por eso lo destruyó, porque el hombre se corrompió. Ahora el Señor se duele en su corazón y hace un pacto con el hombre de no matar más la humanidad. En aquel entonces fue por lluvia, con un diluvio, pero se dolió en su corazón y hace un pacto de no más muerte. Hoy vienen en contra de Él después de que se les pasó el dolor, la necesidad y hubo todo lo que tenía que haber. Ahora quieren hacer lo que quieren, sus planes, sus proyectos, y así están muchos, haciendo sus planes, haciendo sus proyectos y no tomando en cuenta a Dios de si es lo correcto o no es lo correcto. Y el Señor viene y confunde tus negocios, confunde tus planes, confunde tus proyectos, porque no has entendido que Él ha hecho un pacto nuevo. Un pacto para que el hombre no ¿qué? El hombre no ¿qué? No muera, pero en ese caso era otra palabra. El hombre no ¿qué? Perezca. Él no quiere que perezcas, pero tú pereces todo el tiempo porque no eres buen administrador. Pereces todo el tiempo porque no sabes de economía. Pereces todo el tiempo porque no sabes de negocios. Pereces todo el tiempo porque no sabes ser patrón. Perece todo el tiempo porque no sabe mandar. Perece todo el tiempo porque no sabe dar órdenes. Perece todo el tiempo porque no sabe lo que quiere edificar, y sin tomar en cuenta a Dios, que es lo peor.
Edificas sobre tu propia vida, pero edificas a tu manera. Y cuando tú edificas a tu manera, tu casa está edificada sobre la arena, porque no has puesto la roca inconmovible. Y aquel que edifica sobre la arena, cualquier viento que viene destruye la casa. Pero el que edifica sobre la roca, esta casa no se cae, porque tiene cimientos poderosos, y la roca era Cristo. Entonces, para edificar se tiene que tomar en cuenta a Dios, porque a Él no le place que tomemos nuestras propias decisiones sin tomarlo en cuenta a Él. Eso quiere decir entonces que no necesitamos a Dios. Y muchos así caminan sin necesitar a Dios hasta que se les acabó el camino. Y ahora sí otra vez, Señor, y ay Señor, y ay Señor, y no. Dice la palabra de Dios que cuando vengamos así, Él se va a reír y se va a voltear. Lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque no le estamos tomando en cuenta, estamos sirviéndonos de Él y no sirviendo para Él. Lo utilizamos cuando queremos y no como Él manda. Él no puede ser el Dios de tus necesidades o de tus caprichos o de tus deseos. No, Él quiere ser tu Dios el primero. Él quiere ser tu Dios el último. Él quiere ser tu Dios en todo. O quiere ser tu Dios o no quiere ser. Él no acepta ser segundo, tercero, cuarto. No, Él quiere ser único y absoluto en tu vida. Él lo ha dicho en toda la palabra. Por eso no somos eficaces en tantas cosas como quisiéramos, porque no le tomamos en cuenta a Él, y Él es el dueño de todo. Entonces dice la palabra de Dios: por esto fue llamado el nombre de esa torre Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde ahí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Los esparció. Los tuvo que confundir para que no edificasen más. Y no nada más no les permitió edificar más, se les acabó el camino, sino que les confundió los pensamientos para que fueran aventados o esparcidos a donde fuera. Y por eso es que vivimos ahora así. Todo el mundo con pensamientos diferentes, todo el mundo sintiéndose unos más poderosos que otros, unos siendo patrones, otros siendo esclavos, unos siendo ignorantes, otros siendo sabios. En pocas palabras, el Señor confundió las lenguas para que no se tuviese comunión. Pero solamente hay un lenguaje que es poderoso en todas las áreas de tu vida, que te pares. Y este lenguaje es el poder del Espíritu Santo de Dios, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Solamente en el Espíritu de Dios podemos tener discernimiento para la obra de sus manos, para lo que hacemos y aparece a cada día. Señor, ¿y ahora qué hago? Señor, ¿y ahora para dónde le doy? Señor, ¿y ahora qué viene? Cosas tan grandes y tan maravillosas que el Señor tiene para nosotros cuando nosotros le tomamos en cuenta, cuando nosotros oramos y le pedimos: Señor, ayúdanos a caminar, Señor, ayúdanos a obedecer, Señor, ayúdanos a hacer lo que debemos de ser, porque necesitamos de ti. No se puede vivir utilizando a Dios a nuestra manera cada que queramos. Tarde que temprano Él se va a cansar, y lo único que Él va a ser confundir nuestros pensamientos, y nos vamos a matar unos con otros. Y ya está aquí. El secuestro es una moda, el homicidio es una moda, la policía es la misma que asesina, roba, secuestra y todo. Ya no hay seguridad nacional, ya no hay nada. Todos son problemas graves en todas las áreas. Y nosotros no queremos el cuidado de Dios, sino que queremos hacer nuestros planes, nuestros proyectos. Yo quisiera invitarle a que tenga un propio de cuidado en todas esas áreas que son tan importantes de entender, que para vivir lo mejor que se pueda en estos últimos días necesitamos aprender a sujetarnos de la gracia de Dios. Necesitamos aprender a sujetarnos a lo que ordena Dios, y entender que debemos de aprender a tomarlo en cuenta a Él para todos nuestros planes, para todos nuestros proyectos. Aprender a tomarlo en cuenta a Él para nuestro futuro.
Y no nada más para lo que vivimos en esta tierra, sino para nuestra salvación, pues de Él emana la vida. Vamos a ponernos de pie, hermano, buscando la forma de entender que ya el Señor ha hecho un trato, un pacto para todo aquel que quiere seguir y obedecerle y buscar de Él, de su gracia, de su bondad, de su amor, de su paciencia. Necesitamos aprender a buscar el rostro de Dios. Necesitamos aprender a tomarlo en cuenta a Él. Necesitamos aprender a caminar con Él. No podemos caminar lejos ni fuera de Él, porque pudiera ser que no aparezca su salvación para nosotros. Aleluya, gloria al Señor Jesús. Aleluya. No hay nadie que quiere adorar. Ahí está bien en su lugar. Ahí puede quedarse si usted gusta, pero yo que usted buscaría el rostro del Señor, que es tan importante. No hay nada más necesario que buscar que el Señor a cada día nos fortalezca, que el Señor a cada día nos madure, que el Señor derrame más deseo y anhelo por buscar su presencia, su bendito y santo Espíritu, que es el que nos ayuda a tomar decisiones. Aleluya, gloria a tu santo, bendito y precioso nombre, Señor Jesús. Podemos hacer. Ayúdanos a entender que tú eres quien abre puertas en medio de la misma muerte cuando te tomamos en cuenta. Que tú eres quien obra para bien a nosotros cuando nosotros nos sometemos a ti. Cuando aprendemos de ti, Señor, nosotros crecemos y tú nos ayudas a caminar. Aleluya. Aleluya,
paz excelsa de tu amor. Dígale, quiero ser un instrumento, Señor, que tú uses a tu gloria, un instrumento que tú uses a tu honor, que tu presencia me inunde, que me inunde la gracia infinita de tu Espíritu, Señor. Aleluya. Que tu gloria alumbre mi vida, que tu gloria alumbre mis pensamientos, que tu gloria alumbre mi corazón y mis caminos, que tu gloria alumbre mi entrar y mi salir, mi dormir y mi despertar, que tu gloria aparezca en mi vida en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a tu santo nombre, Señor, para siempre. Bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Quiero ser un instrumento que tú uses en tu gloria y honor, que tu presencia me inunde, Que tu gloria me alumbre el corazón y que nada se interponga ni estorbe esa bella relación. Que tu presencia me inunde, que tu gloria me alumbre el corazón y que nada se interponga ni estorbe esa bella relación. Quiero amarte, Señor, y sentir la paz excelsa de tu amor. Quiero ser un instrumento que tú uses en tu gloria y honor, que tu presencia Que tu gloria me alumbre el corazón porque tú eres Dios grande, Dios fuerte, Dios poderoso. y que nada se Ven, Señor, y toma control de mis planes y de mi vida y de mis proyectos. Dirige mis pensamientos a la obra de tus manos, Señor, y ayúdame a edificar en el nombre de Jesús con la gracia infinita de tu Espíritu Santo, dirigiendo mis deseos, dirigiendo mis anhelos, dirigiendo mis pensamientos, dirigiendo lo que quiero hacer. Sé tu arquitecto y ingeniero mío, Dios, en el nombre de Jesús. Quiero ser un instrumento Aleluya, poderoso Dios. que tú Gloria a tu nombre, Señor, para siempre.
Aleluya, gloria al santo nombre del Señor Jesús. Él es bueno, grande, santo y maravilloso. El Señor está presto solamente para que comprendamos cuán débiles somos, porque somos extremadamente sensibles ante este mundo. Y Él todo lo que quiere es ayudarnos a caminar. Él todo lo que quiere es enseñarnos a que sin Él nada podemos ser, sin Él nada podemos hacer, pues todo depende de sus manos. Por eso tenemos que buscar de su santo y bendito Espíritu con todo nuestro corazón, para que Él guíe nuestros pensamientos y aprendamos